Vamos a comenzar nuestra escuela dominical y en esta mañana nosotros vamos a considerar una porción de las Escrituras que es la que nos va a servir de base para todo lo que es el estudio de este libro, El Dios Pródigo. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Los dos hijos perdidos. Los dos hijos perdidos. Y vamos a leer en Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. ¿Lo tenemos? Lucas 15, eso está en la página 1067 de la Nueva Biblia de las Américas. Página 1067 de la Nueva Biblia de las Américas. Nos dice así la palabra del Señor. 15, 11 al 32. Jesús añadió: cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Fin de la cita. Como bien dice el autor de este libro, la historia de Jesús debería de llamarse mejor la parábola de los dos hijos perdidos. Y la podemos ver en una obra de
una obra de teatro en 2 actos. Con el acto 1 llamado El hermano menor perdido y el acto 2 El hermano mayor perdido. ¿Por qué los dos son perdidos? Y no solamente el menor que se fue lejos. Pues eso queremos ver en la historia, en la narración y en la aplicación de esta serie que continuaremos en los próximos domingos. El acto 1 comienza con una breve pero impactante petición. El hijo menor viene al padre y le dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. Los oyentes originales de esta parábola se debieron haber asombrado en gran medida con esta petición. No era que hubiese algo incorrecto en la expectativa del hijo de compartir los bienes familiares. En aquellos días, cuando el padre moría, el hijo mayor recibía, ¿quién se acuerda? Vamos a ver, que lo hemos hablado. La dote del hijo mayor. ¿Cuánto recibía el hijo mayor cuando moría el padre? Sí, de herencia. El doble. Es decir, si tenía 3 hijos, se dividía un 33%, pero al primero le tocaba el doble de eso. Y entonces era un 66 y el 33 entre los otros 2. Siempre le tocaba más. El hijo mayor recibía el doble de lo que los otros hijos heredarían. ¿Y por qué? Porque Dios lo estableció así. Porque Dios lo estableció así. Esa es la bendición de la primogenitura. Eso fue lo que vendió Esaú. Y por eso le fue mal a Esaú. Si un padre tenía 2 herederos, entonces el mayor habría recibido 2/3 de la herencia y el menor habría recibido 1/3. Sin embargo, la división de la herencia solo tenía lugar cuando el padre moría. No era con el padre vivo, era cuando el padre moría. Entonces aquí el hijo menor pide la herencia ahora. Exactamente. Y en la cultura del Medio Oriente, pues, no se podía repartir herencia mientras el padre estuviera vivo. Y le voy a explicar ahora por qué no se podía repartir la herencia mientras el padre estuviera vivo. Pero aquí está el problema del hijo menor, que pide la herencia ahora. Y eso era una falta también de gran respeto para la cultura de aquel entonces. Porque y ahora le voy a explicar por qué era una falta de respeto. Porque cuando el hijo pedía la herencia, era como desearle la muerte al padre. Era igual que desearle la muerte. Entonces el hijo menor estaba diciendo básicamente que quería las cosas de su padre, pero no a su padre. Ahí era que estaba el problema. Su relación con el padre era un medio para poder disfrutar de los bienes del padre, y ahora él estaba cansado de esa relación que mantenía con su padre. En pocas palabras, eso era lo que estaba diciendo este muchacho. Él se quiere ir. Dame lo que es mío, dice. Dame lo que es mío. Ahora bien, hay que reconocer también que un padre a veces hacía regalo a sus hijos mientras aún vivían, como vemos en Génesis 25:6, que hay un regalo allí, el padre le da un regalo a su hijo. Pero este joven, en este caso de esta parábola, no estaba satisfecho con un simple regalo. Él quería toda su porción y la quería aquí y la quería ahora. Y la respuesta del padre es aún más sorprendente. Es más sorprendente que la petición. Debemos de irnos a la cultura de aquel momento, al momento histórico en que se da esta parábola. Era una cultura, una sociedad intensamente patriarcal, en lo cual era de suma importancia mostrar numerosos gestos de sumisión y respeto a los mayores, a los ancianos, y en particular hacia los propios padres. Un padre tradicional del Oriente Medio
habría respondido a tal petición de un muchacho, de un hijo suyo, echándolo fuera, botándolo de la casa? Esa era la costumbre, esa era la cultura, esa era la sociedad patriarcal. Debemos de entender que eso era lo normal. Un muchacho venía a pedir la herencia, era decir, mira, está bien, te voy a dar lo que te merece ahora, vete sin nada. Porque no se contemplaba que se le diera nada mientras el padre viviera. Entonces aquí ocurre todo lo contrario. Nos dice la palabra que él simplemente, ¿qué hizo el papá? ¿Qué hizo el papá? Simplemente le repartió sus bienes. Y para entender el significado de eso, de repartir los bienes, debemos de entenderlo, debemos de verlo como la palabra griega que se utiliza aquí para bienes es la misma palabra en español, o que se traduce al español como bios. Y cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, biología, y utiliza ese mismo término griego al inicio, ¿de qué está hablando? Biología. El estudio de la vida, ¿verdad? De los seres vivos. Entonces esa palabra que utiliza, le entregó sus bienes, bios en griego, y está hablando, le entregó su vida. Le entregó su vida a través de esa hacienda. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza ese término griego? Le entregó su vida. Cuando dice que le entregó su hacienda o sus bienes. Porque en aquel entonces la riqueza de este padre habría consistido sobre todo en inmuebles, en cosas tangibles, tierra, animales, establos. Ese era, no era una cultura como ahora que usted tiene el dinero en el banco. No era así, mis hermanos. Entonces, para ese papá conseguir 1/3 de su valor neto, tendría que haber vendido una buena parte de sus propiedades, de sus animales, de sus tierras. En nuestra cultura, que es muy cambiante y muy urbanizada, no entendemos la relación de las personas de generaciones anteriores con respecto a la tierra, pero ese era el principal sustento. Estamos hablando quizás 100 años, 200 años atrás. La gente mayoritariamente vivía del campo. Y perder parte de su tierra era como perder parte de uno mismo y del prestigio de la comunidad. Porque una persona era valorada por lo que tenía en tierra, en posesiones tangibles, no en el banco. No en el banco. Entonces, esta historia debe de llevarnos a reflexionar que este papá está haciendo un grado de entrega tal que está perdiendo incluso parte del estatus social que tenía ese hombre cuando el hijo le pide que le dé 1/3 de sus posesiones. En resumidas cuentas, el hermano menor está pidiendo a su padre que destroce su propia vida. En resumidas cuentas. Y el padre lo hace. Y lo hace por amor a su hijo. La mayoría de los oyentes de la época de Jesús nunca habían visto a un patriarca de Oriente Medio reaccionar así, como lo hace este hombre. El padre soporta con paciencia una terrible pérdida de honor, así como también todo el dolor de ver su amor rechazado cuando a este muchacho le exige que le dé la herencia que le corresponde. Y en general, mis hermanos, cuando alguien no acepta nuestro amor, ¿qué nosotros hacemos? Nos enojamos, contraatacamos y hacemos lo que sea necesario para reducir nuestro afecto por esa persona, para que no nos duela tanto. Eso es lo normal desde el punto de vista del hombre. Pero este padre vemos que no actúa así. Mantiene su afecto por su hijo y soporta la agonía. Totalmente contrario a lo que es lo natural en el ser humano.
Ahora vamos a ver qué va a hacer este hermano menor con lo que ha recibido. Vamos a ver el plan del hermano menor. Entonces ahora llegamos a la escena 2 del acto 1. ¿Qué nos dice la palabra? Que el hijo, ¿qué hizo? Luego que recibió la herencia. A un país lejano. Se fue a un país lejano. Y nos dice la palabra que despilfarra todo lo que tiene en una vida sin control. Y cuando él está literalmente hundido, y literalmente hundido en el barro con los cerdos, entonces nosotros lo vemos que él recapacita y establece un plan. Primero, él se dice a sí mismo que regresará a su padre y que admitirá que ha actuado mal y que ha perdido el derecho de ser su hijo. Pero eso es lo primero que él dice, voy a decirle esto, pero en segundo lugar, tiene la intención de pedir a su padre, ¿cómo dice ahí la palabra? Lucas 15, 11 en adelante. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la intención que le va a pedir a su padre luego de pedirle perdón? Hazme como uno de tus trabajadores. Es una petición muy concreta. Los sirvientes trabajaban y vivían en la propiedad, pero los trabajadores o jornaleros a quien está haciendo referencia el hijo menor eran comerciantes y artesanos que vivían en los pueblos y ganaban un salario. Y muchos comentaristas creen que la estrategia del hijo era algo así. Como él había deshonrado a su familia, acuérdese que era un gran deshonor pedir la herencia mientras el padre viviera, como había deshonrado también a la comunidad entera y había también deshonrado la reputación de su padre, él estaba como muerto, para ellos, para su padre y para la comunidad. Y los rabinos enseñaban que si una persona violaba las normas de la comunidad, no era suficiente con una disculpa. Ay, lo siento, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Eso los rabinos enseñaban que no era suficiente con eso, había que hacerlo, pero no era suficiente con eso. Era necesario restituir el daño. Es decir, no solamente lo siento que te robé, no, espérate, yo te voy a pagar lo que te robé, yo te voy a pagar lo que te quité. Entonces el hijo intenta decir, padre, sé que yo no tengo el derecho de volver a la familia, pero si tú me colocas de aprendiz de uno de tus jornaleros, de uno de tus trabajadores, para que pueda aprender un oficio y ganar un salario, entonces al menos podré comenzar a pagar la deuda que tengo contigo. Es eso lo que le está diciendo lo que está analizando este muchacho. Ese era su plan. Lo vemos ahí entonces en la posilga, a este muchacho ensayando este discurso que él le va a dar a su padre cuando se encuentre con él. Los planes que él tiene para cuando se vaya a encontrar con su padre. Y cuando siente que está preparado para la confrontación, se levanta y comienza el camino a casa. ¿Van conmigo, verdad? Ok. Entonces ahora llegamos a la tercera y última escena. El hijo pequeño se acerca a la casa. El padre le ve y corre hacia él. Usted lo verá eso normal ahora. Pero como regla general, mis hermanos, los patriarcas distinguidos de Oriente Medio no corrían. Lo podían hacer los niños, lo podían hacer los jóvenes, lo podían hacer las mujeres, pero una persona con esa posición
social, era hasta un deshonor ver a alguien corriendo. Le quitaba valor a esa persona. Los padres de familia, principalmente los patriarcas, el que estaba a cargo de una familia de cierta posición económica, el más distinguido de la comunidad, el dueño de una gran propiedad, no podía darse ese lujo de salir corriendo. No podía darse ese lujo, porque eso involucraba arremangarse las túnicas y dejar ver las piernas como un niño, y eso estaba prohibido. Que un hombre se subiera a las túnicas, acuérdense que no habían pantalones, los pantalones se inventaron en el siglo XIX, eran túnicas. Había diferencia entre la túnica que usaban las mujeres y los hombres, por eso la Biblia dice que el hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Está hablando de un tipo de tela, pero eran túnicas. Entonces se veía mal que un hombre subiera a las túnicas hasta por lo menos las rodillas para poder salir corriendo, porque no podía correr con las túnicas abajo, se iba a caer. Entonces un hombre así no podía dejarse ver ni siquiera la parte inferior de sus piernas. Y este hombre corre a su hijo y mostrando sus emociones abiertamente, va y le abraza y le besa. Lo más probable, casi 100% seguro, que eso debió de tomar por sorpresa al hermano menor, porque no era la costumbre, no era lo que se estilaba, no era la cultura ver a un hombre en esas condiciones. Entonces este muchacho, el hermano menor, desconcertado, intenta dar a conocer su plan de restitución, y nosotros vemos que el padre le interrumpe, no solamente ignorando su discurso que había sido ensayado mientras él estaba en la posilga con los cerdos, sino contradiciéndole también. Y por eso el padre dice: pronto, y le indica a sus sirvientes: traigan la mejor ropa y vístanlo. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? La mejor ropa de la casa hubiese sido la propia túnica del padre, la señal inequívoca de la restauración ocurrida en la familia. No era como en nuestros tiempos, que usted tiene un closet con diferentes ropas de diferentes colores, de diferentes estilos. Eso no era costumbre tampoco. Entonces lo que está diciendo, hay que quitarle la ropa a alguien. La mejor ropa que podría tener una persona en ese momento era el padre. Así que si había alguna ropa extra del padre, esa fue la que le pusieron al hermano, al hijo menor. Y el padre con esta acción le está diciendo al hijo: no voy a esperar a que pagues toda la deuda, ni a que te humilles como mereces. Te lo mereces, pero no voy a permitir esto. No vas a ganarte de nuevo la entrada en la familia. Simplemente voy a aceptarte. Cubriré tu desnudez, pobreza y harapos con la ropa de mi posición y honor. En pocas palabras, eso es lo que le está diciendo el padre a este hijo menor. Y el padre ordena a los sirvientes que preparen un banquete de celebración. ¿Por qué es un banquete de celebración? Porque le dice que traigan ¿qué cosa a los sirvientes luego de que lo vistan? Traigan el becerro engordado. Ese es el plato principal. En esa sociedad la mayoría de las comidas no incluían carne. No era común comer carne todos los días. Ahí sí habría un problema, Wendy, entonces. Para mí, bueno. No era costumbre eso, era una exquisitez cara comer carne. La carne se reservaba para ocasiones especiales y fiestas, pero no había carne más cara que la del becerro engordado. Era decir, que era el más caro.
Y para celebrar un banquete así, tenía que ser algo que solo ocurriese en contadas ocasiones. Y es probable que también todo el pueblo estuviese invitado a esa celebración. Pronto corrió la voz y en poco tiempo había una verdadera fiesta con música, con baile, todo para celebrar la celebración del Hijo, la celebración y restauración del Hijo menor a la vida, a la familia, a la comunidad. Tremendo, mis hermanos. Qué escena, ¿verdad? Qué escena. El padre de familia tiene que enfrentar el estado más peligroso y envenenado ahora del hermano mayor en el acto 2. Pero el acto 1, que es el que tiene que ver con el hijo menor, ya desafía, mis hermanos, la opinión que pudiera haber en aquel entonces en cuanto a ese hombre, por el trasfondo cultural en el cual se da, mis hermanos. Violó todas las reglas, escritas y no escritas. Ah, ahí es que vamos. Ahí es que vamos. Ahí es que vamos. Pero manténgase con esa pregunta ahí. Manténgase con esa pregunta. Porque eso es bueno. Esa es la idea, que nos hagamos preguntas. Si no nos hacemos preguntas, nunca vamos a como aprender. Yo siempre he dicho y creo eso, y es algo que debemos de tomar como una práctica en nuestras vidas diarias. Si yo no tengo preguntas en base al porqué de algunas cosas, pues no va a haber en mí el deseo de saber una respuesta o de buscar una respuesta o de esforzarme en encontrar la respuesta. Así que manténgase con esa pregunta. Muy buena pregunta. Entonces el padre tiene que enfrentarse a todo esto. La cultura, la posición social, el hijo mayor que viene de camino. El acto 1 ya desafía la opinión del hermano mayor con un mensaje sorprendente. ¿Cuál es ese mensaje sorprendente? Que el amor de Dios y su gracia pueden perdonar y restaurar cualquier pecado y cualquier ofensa. No importa quién nosotros seamos, no importa lo que hayamos hecho, tenga pendiente que esta parábola ha sido dicha por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenga pendiente que el domingo pasado veíamos que esta parábola representaban 3 grupos de personas, los 3 personajes principales. ¿Se acuerdan? ¿Quién representa al Padre? Jehová Dios representa al Padre. El hijo menor, ¿a quién representa? Ahí mismo está en el verso 1 de Lucas 15. Verso 1. A los cobradores de impuestos y a los pecadores, es decir, nosotros. Y el hijo mayor, ¿a quién representa? No, el hijo mayor, el que se quedó con el papá. A los escribas y fariseos. Entonces estamos viendo que es Jesús que nos está enseñando algo a nosotros. ¿Y qué es lo primero que Él nos está enseñando a nosotros? Acá, básicamente, que el amor de Dios y su gracia pueden perdonar y restaurar cualquier pecado u ofensa. Eso es lo primero que aprendemos del Padre en la parábola. No importa quién sea usted o quién haya sido, o lo que haya hecho, no importa si usted ha oprimido o ha hecho desastre en la vida, el hermano menor sabía que en la casa del Padre, como dijo él, había comida de sobra.
Pero también cuando él fue donde el Padre, cuando él decidió irse, no solamente sabía que había comida de sobra, sino también supo que había gracia de sobra. Gracia de sobra. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. No hay ningún mal que el amor del Padre no pueda perdonar y cubrir. Y no hay pecado que desafíe a la misericordia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, en primera instancia para nosotros, pero también para los que nos rodean. Entonces ese primer acto, esa primera parte del hijo pidiendo la herencia sin merecerlo, yéndose lejos, malgastándolo, recapacitándolo, volviendo al Padre y el Padre recibiéndolo, esa primera parte manifiesta la generosa prodigalidad de la gracia de Dios. Jesús muestra acá al Padre lanzándose lleno de amor a su Hijo, no solo antes de que tenga la oportunidad de recomponer su vida y tampoco la muestre esa prueba de un corazón transformado, sino incluso antes de que él pueda recitar su discurso de arrepentimiento. El Padre muestra ese amor corriendo hacia el Hijo. Nada, ni siquiera el remordimiento humillado merece el favor de Dios. El amor del Padre y su aceptación son totalmente gratuitos. Mírelo allí, mis hermanos. El Padre no le da chance al Hijo a que muestre ni siquiera remordimiento o que le demuestre con el tiempo de que realmente se ha arrepentido. Es el Padre que va detrás del Hijo. Es lo mismo, mis hermanos, que nosotros aprendemos del Evangelio. Y por eso nosotros decimos que esta es una salvación que es por gracia y no por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para lograr el favor de Dios. Pero es algo que yo tengo que aprender para mí primero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en el Evangelio y todavía vivimos una salvación, vivimos nuestra salvación como si fuera por obras, como que yo necesito hacer esto para conseguir el favor de Dios, yo necesito hacer aquello para conseguir el favor de Dios, yo necesito trabajar con esto para conseguir el favor de Dios. Y eso, mis hermanos, es triste, pero es común dentro del mundo evangélico en nuestros tiempos. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Es Dios detrás de los pecadores, es Dios quien nos alcanza. Es su gracia que nos alcanza. Incluso antes de nosotros mostrar interés o intención, es el Señor que nos alcanza. Pero pese a toda esta belleza que vemos en el acto 1, tenemos que afirmar que este acto no puede ir solo. Hay muchos comentaristas que solamente se centran en el acto 1 y que concluyen que esta parábola, muchos de ellos dicen, contradicen algunos principios que no quiero entrar en detalle por razón de tiempo en esta mañana. Y si ese fuera el caso, y si ese fuera el mensaje, Jesús habría terminado la narración aquí. Pero no lo hizo. No lo hizo. Mientras que el acto 1 nos habla de la gracia gratuita de Dios, el acto 2, que veremos ahora, nos presenta el alto precio de esa gracia y el verdadero clímax de la historia. Y ahí entonces entramos a esta segunda parte de esta parábola. Cuando el hermano mayor se entera con los sirvientes de que su hermano pequeño ha regresado y su padre le ha aceptado de nuevo en la familia, ¿qué ocurre con el hermano mayor? Se pone furioso. Ahora es su turno, diría alguien, de deshonrar a su padre.
se niega a entrar en lo que quizás sea la mayor fiesta y acontecimiento público que haya organizado jamás su padre. Se queda en la puerta, expresando así en público que no confía en la forma en la que su padre está actuando. Ahí está el problema, ahí está el problema. Está deshonrando al padre también, está deshonrando al padre, y esto obliga al padre a salir a hablar con su hijo mayor. Algo también deshonroso cuando eres el señor de la mansión y el anfitrión de una gran fiesta. El anfitrión, el señor de la mansión, no sale a buscar a la gente, tiene que quedarse allá en el centro. Y este padre comienza a rogarle a su hijo mayor que entre, pero este se niega a hacerlo. ¿Por qué está tan furioso el hermano mayor? Exacto, se molesta por el coste de todo lo que está ocurriendo. Él le dice: a mí tú nunca me has dado un cabrito, un animalito. ¿Cómo se te ocurre a ti darle el becerro? Y el más gordo. Pero sin embargo, lo que el padre está haciendo hasta ahora cuesta más que el becerro. Cuesta más que el becerro. Al aceptar al hijo pequeño en la familia, le ha declarado heredero. Le ha vuelto a conceder 1/3 de su ahora muy reducida riqueza familiar. Acuérdese, él se llevó una tercera parte, quedó un 67%, y se llevó allá y gastó un 33%, y lo gastó. Entonces ahora regresa de nuevo y ahora hay que darle otro tercio de ese 67%. Y esto es inadmisible para el hijo mayor. Está haciendo las cuentas. Yo me he matado a trabajar, he ganado lo que he recibido, pero mi hermano no ha hecho nada para ganar algo. Ciertamente él solo merece que lo expulse con 2 o 3 palos encima, y aún así lo agasajas con riquezas. ¿Dónde está la justicia? Y es por eso que el hijo mayor hace referencia a su trayectoria. Nunca te he desobedecido, así que yo tengo derechos. Está diciendo: merezco que se me consulte acerca de esto. No tienes derecho a tomar estas decisiones unilateralmente. Y el enfado del hijo mayor lo lleva entonces a insultar aún más a su padre. No se dirige al papá con la manera cuidadosa y respetuosa que los inferiores debían a los superiores en esa cultura, sobre todo en público, porque no era que estaban en privado, en público. No dice, él no dice estimado padre, sino tan solo le dice fíjate que es igual a tú. En una cultura de respeto, donde el respeto y la sumisión a los mayores era tan importante, era intolerante un comportamiento así, mis hermanos. No se podía. Y finalmente llegamos al desenlace. ¿Cómo va a responder? Ya nosotros la sabemos, pero ¿cómo? Imagínense lo que están escuchando la parábola de Jesús. Imagínense esa cultura, que ellos están esperando que responda el Padre, en lo que está narrando Jesús. ¿Cómo responderá el Padre a la rebeldía abierta de su hijo? ¿Qué hará? Un hombre en su tiempo y en su posición habría repudiado a ese segundo hijo también en el acto. En el acto. Sin embargo, responde de nuevo con
una ternura increíble. ¿Cómo le dice el padre al hijo mayor? La primera palabra: hijo mío, hijo mío. A pesar de que me has insultado en público, quiero que estés en la fiesta. No voy a repudiar a tu hermano, pero tampoco te quiero repudiar a ti. Te animo a dejar a un lado tu orgullo y entrar en la fiesta. La decisión es tuya. ¿Entrarás o no entrarás? En pocas palabras, eso es lo que él está diciendo. Imagínense a los oyentes los oyentes primarios de esta parábola, los que están allí con Jesús, ¿qué están esperando? ¿Se reunirá al final la familia sin rencillas y con amor? ¿Se reconciliarán los hermanos? ¿Se ablandará el hermano mayor por esta extraordinaria oferta y se reconciliará con el Padre? Y mientras nosotros también pensamos todo esto, la historia se acaba. La historia se acaba. ¿Por qué Jesús no termina el relato y nos dice qué es lo que pasó? Es, mis hermanos, porque la verdadera audiencia de esta historia son los fariseos. Los fariseos que representan aquí en esta parábola, ¿a quiénes? A los hermanos mayores. Jesús está rogando a sus enemigos que respondan a su mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? La respuesta a esta pregunta surgirá a medida que dediquemos tiempo en el próximo capítulo, el próximo domingo, a la misma hora y por el mismo canal, a esta verdad hermosa y absoluta, donde, si Dios quiere, el próximo domingo comenzaremos a estudiar los puntos principales que Jesús quiere dar a entender aquí. En resumidas cuentas, mis hermanos, lo que Jesús está aquí es redefiniendo todo lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo estar conectados con Dios. Nos está ayudando en esto, mis hermanos. Nos está ayudando en esto. Él está redefiniendo el pecado, lo que significa estar perdido y lo que significa ser salvo. Y eso lo vamos a comenzar a ver, si Dios quiere, el próximo domingo. Entonces, la invitación es que nos unamos, que esto no termina acá. Todavía seguimos como en la introducción de esta serie. Así que la invitación es que se anime, porque aquí tiene mucho que ver el concepto que nosotros tenemos del Evangelio aplicado a nuestras vidas. Un concepto sobre el Evangelio que no se predica en este sector de los frailes, lamentablemente, pero que está ahí en las Escrituras y que hay que hacer un estudio profundo, como dicen algunos, hay que hacer un estudio profundo de las Escrituras para poder extraer el verdadero significado. Mis hermanos, cuando yo fui expuesto a estas verdades, yo dije, wow, pero yo nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. Y yo tengo que también enseñarlo más para adelante, no puedo quedarme con ello. No puedo quedarme con ello, tengo que enseñarlo, tengo que darlo a conocer, porque ese es nuestro deber. Ver cómo el Señor presenta el mensaje del Evangelio. En esta parábola y en otras también, pero por lo menos acá vamos a estar enfocados en esas enseñanzas que están allí, que estuvieron allí por 2000 años, pero que muchas veces el verdadero significado ha estado oculto a la vista de todos. Así que estamos invitados a que nos animemos, mis hermanos, y el próximo domingo lleguemos, participemos con preguntas, también demos nuestros aportes, nuestras ideas, nuestras inquietudes, y que podamos salir entonces, luego que terminemos esta serie, con un concepto más definido, más claro acerca de lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a dejarlo hasta acá
Y vamos a tener entonces ahora un tiempecito para preguntas y cualquier inquietud que haya.